Son las 7 de la mañana con 47 minutos. Decíamos al inicio de este programa que el informe de gestión sobre el primer año del presidente de la República, Lenín Moreno, tiene varias lecturas que revelan, por una parte, la visión del gobierno de los retos por venir, pero que también muestran el rumbo de su gestión en un año que concluye, pero que termina con signos de pragmatismo y de ciertas rupturas discursivas. Esto es lo que vamos a analizar con nuestra invitada María Paz Gervis, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad SEC. Buenos días. ¿Cuál es su primera impresión, su lectura acerca del mensaje del presidente Lenín Moreno en lo político? Buenos días, Eduardo. Buenos días a la audiencia. Bueno, pues yo procuro analizar más allá del discurso del pasado día jueves, que es absolutamente coyuntural, ¿no es cierto? Yo creo que hay 4 momentos en este primer año de gestión del presidente Moreno. Yo señalaría la primera y la más importante para mí, el tema de la recuperación de ciertos derechos de ciudadanía. O sea, quizás la mayor pérdida de estos años del correísmo, el retroceso principal fue en términos de derechos ciudadanos. Entonces, ciertamente hay que reconocer que esa transformación se ha hecho, no porque se haya modificado la ley. Muchas veces, y es un dejo de los abogados pensar que se modifica la ley. No, ha sido el ejercicio pleno y el garantizar ciertos derechos y ciertas libertades. ¿Pero a qué derechos se refiere? El tema de participación política, el tema de libertad de expresión, eso creo que es algo que es evidente, ¿no es cierto? No, creo que hay muy pocas voces, nadie podría afirmar lo contrario. Ahora bien, después en términos de institucionalidad. En términos de institucionalidad, como el otro gran elemento, efectivamente también hay mucho progreso. No podemos tampoco dormirnos en los laureles, no significa que todo está hecho. Yo escuchaba el día viernes, compartía panel con un profesor mío de la Flaxo y decía, el presidente Moreno ha gobernado un año y parece que han sido 20. Claro, por supuesto, porque han sido cambios trascendentales. El tema del Consejo de Participación Ciudadana transitorio, legitimado por la ciudadanía, que intenta desmantelar todo un sistema diseñado para un movimiento político específico, ciertamente es una recuperación de la institucionalidad del Estado, pero las bases están sentadas. Ahora habrá que ver porque es transitorio. Tenemos muchas autoridades que son transitorias y vamos a ver en qué deviene esto. En cuarto punto yo tendría el tema económico. El tema económico donde la reactivación de la economía, pero que la designación de Richard Martínez efectivamente oxigena y genera mucha esperanza y mucha expectativa en positivo. No tanto por su tendencia ideológica, ojo, yo creo que es importante dejar de lado la ideologización en el discurso, sino por su trayectoria profesional y porque disiente de lo que venía antes y redundo aquí de una ideologización del manejo económico. Pero su tendencia ideológica es indisociable. Sí, por supuesto, pero yo me desprendo un poco de eso de estigmatizar. Es una persona con una trayectoria profesional muy sólida y que viene a diferenciar de las anteriores personas que han estado en esa cartera de Estado, que sí han sido muy ideologizados. Entonces, claro, obviamente el bien proviene de la derecha, pero él oxigena, ¿no es cierto? Y eso no lo digo yo, eso demuestra la tendencia de los indicadores internacionales, que sube, disminuye el riesgo país, etcétera, etcétera. Pero lo principal que ha habido en materia económica es transparentar las cifras, es saber realmente qué ha pasado hasta ahora. Y eso es lo que un poco empezamos a desayunarnos los ecuatorianos. Y el cuarto punto, que sospecho yo que es donde hay mayor debilidad en términos del gobierno del presidente Moreno y donde hay números rojos, es la política exterior. La política exterior, eso es donde todavía estamos verdes. ¿Pero qué ocurre alrededor de la canciller María Fernanda Espinosa? ¿Cuál cree usted que son los temas de fondo? Porque hemos escuchado algunos de los argumentos de los asambleístas que quieren llevarla a juicio político y hay que decir, digamos que hay argumentos de dudosa calidad, por decirlo menos. Yo lo que le pregunto es, en el fondo, ¿qué es lo que pasa con la política exterior? ¿Cuál debería ser el rumbo? Bueno, es interesante porque yo sostengo que la opinión pública somos ciertamente lapidarios con la señora Espinosa. Yo no tengo nada a favor de la señora Espinosa, pero sí creo que también tenemos que llamar las cosas por su nombre. La política exterior ha sido catastrófica, pero tenemos que recordar que la canciller... Ya vamos a eso. La canciller no hace otra cosa que llevar el mensaje del presidente de la República. Entonces, muchas veces somos súper benévolos y vemos todos los méritos del presidente de la República, pero no vemos que en un aspecto fundamental le ha faltado tener una posición clara. Principalmente en la alineación
con aquellos estados, el caso preciso Venezuela, pero tenemos otros de la región que no han sido precisamente respetuosos de los derechos humanos. Es decir, cuando nosotros pensamos en la política exterior tenemos que pensar a largo plazo, ¿no es cierto? No es que cada gobierno llegue y reinventa las cosas. De una institución sólida hay unos mínimos, unos principios que no se pueden traicionar. Efectivamente, el Ecuador ha suscrito unos ciertos convenios de derechos humanos y el Ecuador disiente de esto cuando por temas ideológicos presta amistad o hace unos discursos que legitima otros gobiernos. Ahora, en función de lo que acaba de decir, ¿qué debería hacer el gobierno ecuatoriano? ¿Alinearse al Grupo de Lima? ¿Emitir una declaración de manera independiente? En fin. El gobierno ecuatoriano debería tener política exterior estratégica. Hay que recordar en relaciones internacionales uno de los principios fundamentales es que los estados tenemos intereses, no amigos. Y seguramente la mayor debilidad del Estado ecuatoriano en la década del correísmo es que se dedicó a tener amigos y no intereses. Nuestros socios estratégicos en materia comercial, por ejemplo, deben ser aquellos con quienes tenemos una balanza de pagos positiva, no aquellos con quienes cantamos las mismas canciones, pregonamos los mismos discursos y nosotros vemos iniciativas, por poner un ejemplo, como la del ALBA, es justamente diciente de lo que yo estoy afirmando. Pero esa visión tan pragmática de política exterior no significaría eventualmente también el renunciamiento de principios. Es decir, si nos alineamos al buen socio comercial, no importa lo que piense, pero hagámoslo porque es nuestro socio comercial. ¿Cuál es la base de fondo? ¿Cuáles son los principios que hay que sustentar? Lo que pasa es que los intereses, claro, los intereses de un Estado no son exclusivamente comerciales, también son comerciales. Los intereses de un Estado engloban en términos geopolíticos todo aquello que nos beneficia para el devenir y el desarrollo y el bienestar de nuestra sociedad. Entonces, en ese sentido, un Estado fuerte lo que debe tener es una política exterior clara, donde defina cuáles son sus intereses. Lo que hemos visto en los últimos 10 años es que nuestros intereses no han estado definidos, que los intereses que se han defendido son los intereses coyunturales de un grupo de personas que están en el gobierno. Nuevamente sobre Venezuela, ¿qué debería hacer el Ecuador? Sancionar, por supuesto, porque no es insostenible el pensar que en términos de la libre determinación de los pueblos podemos hacernos los de la vista gorda a una crisis humanitaria, a un gobierno dictatorial, de una dictadura militar y donde nosotros estamos sufriendo en carne propia y no porque nos afecte, no porque tenga algún sentimiento contra nuestros hermanos venezolanos, sino porque todos los días nosotros vemos la migración desesperada. No es una migración organizada, no es una migración de gente que viene al Ecuador porque le encanta el Ecuador, es gente que viene huyendo de una crisis humanitaria. Parecería que la campaña de la canciller en Nueva York para procurar su designación como presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas es la antesala de su salida de la Cancillería. Me atrevo a preguntarle cuál debería ser el perfil del próximo canciller o la próxima canciller. Bueno, el canciller o la canciller que venga lo que debería tener es una política exterior clara. Yo sigo pensando mucho en la profesionalización de la política exterior y con esto no excluyo a quienes no vienen de la carrera diplomática exclusivamente, pero yo creo que este es un puesto de alta dimensión política, pero que también tiene que ser muy profesional. Y creo que echamos en falta desde hace muchos años un canciller o una canciller que provenga de la tradición diplomática y de la profesión de la política exterior, alguien que entienda mucho las necesidades del Ecuador, que evidentemente sepa llevar el mensaje del gobierno de turno, porque eso es un canciller, pero también que tenga la habilidad de reinsertar al Ecuador en el sistema internacional, porque ciertamente en la última década el Ecuador se ha aislado del sistema internacional. Volviendo al plano interno, se vienen tiempos de elecciones y esto plantea un entorno probablemente distinto en el que se mueva un poco el piso, al menos de aquellas coincidencias circunstanciales en las que el gobierno ha gozado de cierta indulgencia de parte de la oposición. ¿Cuál será el reto? Bueno, el reto va a ser, en primer lugar, materializar aquellos ofrecimientos. Es decir, como yo decía al inicio de esta conversación, el tener ciertas personas claves en carteras de Estado efectivamente genera expectativa. La acción misma del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana genera expectativa. La expectativa no es que ahora se quiten a los amigos de unos para que se pongan los amigos de otros, sino que ciertamente va a haber una recuperación de la institucionalidad. El mismo hecho de abrir espacios mucho más democráticos para el diálogo nos oxigenan, ¿no es cierto? Pero ahora tenemos que ver que las medidas sean concretas, que muchas medidas no van a ser amigables. Tenemos una crisis económica fuerte y no alcanzamos a ver la dimensión. Entonces las medidas van a tener un costo político. Entonces va a ser la coherencia del discurso, la coherencia porque tenemos un presidente de la República que ha tenido mucha habilidad para llegar a esos espacios de mayor oposición donde había muy poca fe, pero al mismo tiempo tenemos una vicepresidenta que se identifica con unos gobiernos en la región muy autoritarios, como justamente el caso de Venezuela. Entonces por ahí vemos que no siempre hay coherencia
coherencia entre un discurso, algunas medidas y otros espacios del gobierno que son igualmente importantes. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a Primera Impresión. María Paz Gervis, decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad SEC, nos ha ayudado esta mañana a interpretar, a dar una lectura respecto del momento político a propósito del mensaje del presidente de la República el pasado jueves sobre su primer año de gestión. Son las 7 de la mañana con 57 minutos. Queremos agradecer, amigos, como siempre, su atención y recomendar a nuestra invitada y a nuestras audiencias la lectura de Diario El Telégrafo. Esta mañana, Diario El Telégrafo nos dice: Colombia definirá su presidente en junio. Ayer precisamente dedicamos un programa especial al tema de Colombia. Y el candidato uribista Iván Duque y el izquierdista Gustavo Petro, como lo sabemos todos, pasaron ayer a la segunda vuelta, tal como lo sugerían las encuestas en el vecino país. Seguiremos, por supuesto, analizando el caso de Colombia. Compra de helicóptero genera controversias. La Contraloría y el CERCOP señalan 8 supuestas anomalías. Este también fue un caso que ventilamos aquí en Primera Impresión. Y por último, mensajes antidrogas llegan a consumidores de H, una nueva amenaza para las personas, para la juventud, para la niñez en nuestro país. Y finalmente, Diario El Telégrafo de este día nos trae la revista de Economía y Emprendedores Desde Cero. El público infantil abre nichos, nuevas reflexiones e informaciones para quienes hacen actividad económica desde empresas y microempresas en nuestro país. 7 de la mañana, 58 minutos. Gracias, amigos, por su sintonía. Mañana 6:55 nuevamente estaremos aquí con ustedes en Primera Impresión. Gracias.